porque has venido a nosotros, Señor. Nos has llamado, Señor, porque nos has atraído a ti, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has vencido al mundo, Señor. Y gracias porque nos has llamado, Señor, a servir en tu reino, Señor, estar junto a ti, una eternidad contigo, Señor. Gracias por tu vida, por tu muerte y resurrección, Señor. Porque este día podemos gozarnos de que tú nos has salvado, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Recibe esta alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Nuestro Señor resucitó. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Cantaré sin detenerme de tu salvación. Danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Cantaré sin detenerme de tu salvación. Danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Me estalla el corazón
de cómo me cambiaste y diste tu perdón. Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar que Dios conmigo está y nunca en mi contra. Cantaré sin detener de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Me estalla el corazón hablar de tu amor, de cómo me cambiaste y diste tu perdón. Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar que Dios conmigo está y nunca en mi contra. Cantaré sin detener de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Y todos vamos a cantar, tenemos gozo y todos vamos a danzar. ¿Por qué? Tenemos gozo, justo quiero contemplar tu sonrisa, mirar, ángeles celebrarán, aquí tu gozo está. Aquí tu gozo está. Oh, cantaré sin detener de tu salvación, danzaré sin desmayar por tu gran amor. Cantaré sin detener de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono
yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, te adoraré. Tú eres Señor y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, te adoraré. Tú eres Señor y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Señor, y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Has sido bueno por todo lo que das. Tú has sido bueno por tu fidelidad. Tú has sido bueno, pues nada me ha faltado. Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno y en tu paz descansaré. Oh, tu misericordia me ha quebrantado ante tus pies. Tú has sido bueno, como no he de alabar. Cristo, te amo, mi Dios. Tú has sido bueno con todo lo que das. Tú has sido bueno por tu fidelidad. Tú has sido bueno,
nada me ha faltado. Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno y en tu paz descansaré. Tu misericordia me ha quebrantado ante tus pies. Tú has sido bueno, como no he de alabar. Cristo, te amo, mi Dios. Tú has sido bueno y en tu paz descansaré. Tu misericordia me ha quebrantado ante tus pies. Tú has sido bueno, como no he de alabar. Cristo, te amo, mi Dios. Cristo, te amo, mi Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno, Jesús. Así es, amado Señor, has sido bueno con nosotros. Podemos percibir tu amor, Señor. Hemos recibido tu inmensa misericordia, Padre. Hemos recibido tu bondad, tus beneficios, todas tus bendiciones, Señor. ¿Cómo no habríamos de alabarte, Padre? Nos has guardado, nos has protegido. Nos has dado palabras de esperanza y de vida eterna, Señor. Sabemos que nos espera la eternidad a tu lado, con tus brazos abiertos, siempre cobijándonos como hijos amados. ¿Cómo no habríamos de alabarte, Señor? Te alabamos, te damos gracias, te adoramos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues muy buen día, amados hermanos, gusto en saludarlos. Antes de que se me vaya a olvidar, pues pronto se festejará en unas horas el Día de la Madre. Pues a todas las que son mamás les envío un caluroso saludo, un abrazo virtual. Hasta mi mamá, que está por allá en México, le mando un abrazo. Y pues hoy voy a compartir con ustedes, digamos, la continuación de lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado viendo. Es un mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias de todos los tiempos. Recuerde usted que hemos dicho cómo el libro de Apocalipsis, en esta parte donde el Señor Jesús habla a las iglesias, es un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. Y este mensaje, amados hermanos, se va acomodando, según algunos autores, a diferentes épocas, a diferentes etapas de la vida de la iglesia. Por ahí todavía está en ceros el cronómetro, Fabri. Si le pudieran poner ahí el arrancador. Gracias. Entonces, aunque sí es verdad y quizás toque brevemente esta porción de cómo tiene que ver con las edades de la iglesia, diferentes momentos, diferentes etapas, pero la verdad es que es muy actual y en la iglesia del día de hoy tenemos que ver
¿Qué es lo que nos está tratando de decir el Señor a nosotros, personalmente, a nuestra vida, a nuestra congregación? El día de hoy. Voy a pasar al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Voy a leerlo todo y ahorita voy a ir desglosando. Dice el Señor: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y bueno, amados hermanos, habíamos comentado en ocasiones anteriores cómo el Señor se va presentando con diferentes características de acuerdo al tipo de mensaje que quiere transmitir a la iglesia. Y aquí dice, en esta carta en particular que está escrita a la iglesia de Sardis, que este mensaje lo presenta como aquel que tiene el Espíritu de Dios completo, el Espíritu de los 7 aspectos. Los 7 Espíritus de Dios, en algunas otras versiones lo señala así, y las 7 iglesias. Si usted recuerda en el capítulo 11 del libro de Isaías, ahí se habla acerca de cómo Jesús está investido de manera profética. Isaías proclama cómo el Mesías que viene va a estar investido de los 7 Espíritus de Dios. Si me acompaña por favor a Isaías 11, solamente para recordarlo y que sepamos cómo estamos hablando. Es una profecía acerca del Mesías, de aquel descendiente de David. Pero claro, faltaban 750 años más o menos para que se cumpliera esta profecía. Dice en el verso 1, Isaías 11: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Es decir, de ese tronquito que quedó de ese árbol, de ese tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y entonces aquí vienen los 7 aspectos del Espíritu de Dios. Mire, dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Es decir, el Espíritu de Dios estará sobre él. El Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, la plenitud del Espíritu está sobre el Señor Jesucristo. Y entonces aquí el Señor Jesús retoma esta escritura y dice que Él, que tiene el Espíritu pleno de Dios y las 7 estrellas en su mano. Recuerde usted, el capítulo 1 al final se expone qué es lo que significan estas 7 estrellas. Si me acompaña al capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 20 dice: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y recuerde usted, aquí el número 7 es simbólico y abarca toda la plenitud de toda la iglesia de todos los tiempos. Y estas 7 personas que son, digamos, los ángeles de las 7 iglesias, pues abarca todos los predicadores de todos los tiempos de todas las iglesias. Y quiero insistir que son los predicadores, la gente responsable, digamos, el responsable de esa iglesia, la autoridad. Recuerde usted que ángel simplemente significa mensajero, no quiere decir que la persona que predica tiene así como un algo especial y misterioso por encima de las demás personas. Simplemente es el que transmite el mensaje de Dios a la iglesia. Y es interesante ver cómo el Señor tiene un mensaje para la iglesia. Y hemos dicho que la iglesia en acción, la iglesia que permite la expresión plena de todos los dones, es la iglesia en el hogar. Ahí es donde la gente puede profetizar, puede orar unos por otros, podemos hablar lenguas juntos, interpretarlas, tener comunión unos con otros, amarnos unos a los otros. Ahí se comparte la cena del Señor, en fin. Pero
hay momentos como esta en la asamblea grande donde el Señor habla un mensaje a la iglesia en general. Es un mensaje del Señor a su iglesia. Y la persona que lo proclama realmente debiera ser solamente un mensajero, pero un mensajero fiel, aquel que escucha lo que el Señor quiere decir a la iglesia y lo transmite. Aquí no está tan difícil, gracias a Dios, porque bueno, aquí está el mensaje. El mensaje indudablemente es el mensaje de Dios para la iglesia. Y dice el Señor, este es el mensaje del que tiene el Espíritu, la plenitud de Dios y las 7 estrellas. El Señor sabe todas las cosas, sabe quién es el responsable, sabe a quién le va a pedir cuentas. Mire, a quién le va a pedir cuentas de su iglesia. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y amados hermanos, hemos visto en otras ocasiones cómo las iglesias han entrado a veces en enseñanzas heréticas, en enseñanzas o digamos en adoración falsa a los ídolos, etcétera. Hemos visto cómo se ha metido doctrina equivocada y una serie de cuestiones que falsean la verdad. Pero esta iglesia en realidad pareciera que todo está bien, pareciera que la doctrina está buena y el Señor dice, yo sé todo lo que haces. Tienes fama, parece afuera se oye que está bien, es una buena iglesia, la gente está bien ahí. Leí un comentario, por ejemplo, que decía que a veces en las iglesias están compuestas por gente apacible que hace cosas apacibles de manera apacible para terminar más apacibles de lo que son. O sea, todo tranquilo aquí, todo tranquilo. Así, somos muy apacibles, demasiado apacibles, a veces demasiado. Y entonces se oye afuera que tenemos fama, que oiga aquella congregación, mire qué bien, enseñan bien la palabra, enseñan a los matrimonios a andar correctamente, enseñan a los papás a educar a los hijos, enseñan cómo manejar el dinero correctamente delante de Dios, qué bien todo, enseñan la palabra, buena doctrina, etcétera. Parece como que estás bien, pero estás muerto. ¿Por qué dice el Señor que tiene el Espíritu en plenitud? ¿Por qué dice que esta iglesia, y no estoy queriendo decir que nosotros, pero digo, a veces así es, todo se oye bien, no hay grandes descalabros adentro de esa iglesia, no hay escándalos adentro de la iglesia, parece que hay una buena doctrina dentro de la iglesia. Sin embargo, ¿por qué dice el Señor que Él que sabe todas las cosas, por qué la considera como muerta esta iglesia? Y luego le dice, despierta y fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Qué es lo que está fallando, amados hermanos, para darle satisfacción a Dios, al Dios del Señor Jesucristo? Entonces dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. A veces damos por hecho ya que pues, nuestra vida está salvada, que estamos limpiados con la sangre de Jesús y nos vamos acostumbrando a que Dios nos ama así y bueno, vamos siendo un poco de concha, al fin que de todas maneras cuando nos tomamos el tropezón, pues ya al fin que el Señor perdona nuestros pecados, ahí nos arreglamos ahí en una arregladita rapidita y vamos caminando por la vida, pues no estamos pecando tanto. La verdad es que de repente un tropezón, bueno, pues sabemos que somos humanos y nos podemos equivocar, etcétera, etcétera, pero esa sensación de gratitud, ¿recuerda usted cuando usted abrió su corazón al Señor Jesucristo? Cuánta necesidad había en el corazón, cuánta demanda de misericordia había en nosotros para Dios. Por favor, perdóname, reconociendo realmente nuestra condición. Y cuando se recibe la misericordia del Señor y cuando se recibe su amor y se recibe su perdón, recuerde usted con qué intensidad de gozo, de paz reaccionábamos. Que nunca nos acostumbremos, amados hermanos, a que esa cosa pasó, porque cada día, amados hermanos, cada día que vivimos necesitamos, mire, la misma misericordia. Porque cada día que pecamos, todos esos pecados acumulados de todas las personas, de todas las épocas, de todo el mundo, de todas las iglesias y no iglesias, fueron cargados sobre la vida del Señor Jesucristo y la ira de Dios se descargó sobre Él, de manera que nosotros pudiéramos recibir perdón y vida eterna. Entonces no es menos, mire, no es menos porque el día de hoy digamos, bueno, ya tengo varios años sin hacer nada así grave, entonces pues voy bien. Claro que nos tenemos que sentir amados por el Señor porque nos ama, cada día nos ama, como nosotros amamos a nuestros hijos, cada día lo amamos. Pero eso no quiere decir que el sacrificio de Jesús es menos hoy, porque me siento yo menos pecador.
El sacrificio fue intenso, igual de intenso. E igual está ocurriendo sobre las vidas de otras personas que apenas están abriendo su corazón para recibir su misericordia y su luz. Fíjese usted que aquí dice: arrepiéntete, vuelve a lo que escuchaste al principio, arrepiéntete, regresa a mí. Y esto es otra vez, como en tantas ocasiones hemos dicho, arrepentirse es cambiar otra vez la manera de enfocar nuestra mente. ¿Y qué fue lo que pasó al principio? Mire, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, viene un pasaje interesante. En el verso 2, lo hemos leído otras ocasiones, pero vale la pena recordar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, mucho. Dios Padre nos conocía mucho antes, mire, mucho antes quizás de crearnos, mucho antes quizás de hacer la tierra. Y cuando estábamos pequeñitos, cuando nos perdimos, cuando estábamos en la adolescencia extraviados, cuando estábamos en nuestra juventud llenos de fuerza y creyéndonos que era poco el mar para aventarse un trago y cosas así. Cuando nos creíamos cuando las traíamos todas con nosotros. Dios nuestro Padre nos conocía y nos eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu nos hizo santos. Mire, esto quiere decir que el Espíritu de Dios nos apartó para Dios. Él hizo un trabajo previo en nuestra vida. Él nos apartó para Dios. Y como resultado de que el Espíritu nos apartó para Dios, ustedes, o sea nosotros, lo obedecimos y fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. No crea que nosotros realmente un día consideramos así como muy inteligentes: hoy estoy en el camino equivocado y necesito arreglarme con Dios, etc. Realmente la salvación es del Señor, dice la palabra. Y aquí está la prueba, amados hermanos, o una palabra que confirma este dicho. El Espíritu de Dios despertó en nosotros el deseo. El Espíritu de Dios nos separó para Dios, para que pudiéramos obedecer la palabra. Nuestra obediencia, nuestro rendimiento al Señor fue producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él preparó nuestro corazón porque estábamos duros, mire. Éramos unos duros, estábamos perdidos. No entendíamos nada de los asuntos espirituales. Quizás pudimos haber sido personas religiosas durante un tiempo, pero estábamos extraviados. Hasta que el Espíritu Santo, digamos, despierta en nuestro corazón la conciencia. Y entonces obedecemos y vamos delante del Señor y le pedimos perdón y recibimos su perdón obedeciendo este arrepentimiento el cual la palabra nos habla. Y entonces somos limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la iglesia empieza con Dios. La idea de la iglesia empezó con Dios, en los cielos, antes de que hubiera nada. Con Jesucristo nuestro Señor, decidiendo obedecer al Padre. El Padre preparando un cuerpo de un humano para que el Hijo viniera y habitara en él. La disposición del Señor Jesús de vivir, digamos, rindiendo su voluntad como persona para obedecer a su Padre continuamente, todo el tiempo, enfrentando todas las tentaciones y al enemigo mismo, lo hemos visto otras ocasiones. Pero ahí empieza la iglesia, mire, empieza en los cielos, empieza en la eternidad, empieza en el corazón de Dios. Después los discípulos se acercan a Jesús. ¿Por qué? Por llamado, porque el Señor Jesús fue llamando de uno por uno. Y el Espíritu fue preparando el corazón de las personas que se acercaron a oír. Y aquellos que no estaban preparados, mire, no pudieron recibir la palabra de salvación. La salvación es del Señor. En el libro de Hechos leemos en 2 ocasiones que la iglesia crecía con aquellos que habían sido designados para ser parte de la iglesia, aquellos que habían sido llamados por Dios. De manera que la iglesia es una obra de Dios de principio a fin. No pensemos que la iglesia la creamos nosotros, amados hermanos. Es verdad que Dios después, una vez que nos incorporamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a la iglesia que está conformada, es un templo vivo conformado por piedras vivas, edificada sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo y la piedra principal. Todo eso, amados hermanos, es una labor espiritual, completamente espiritual. Y una vez que somos incorporados, todavía el Señor nos da el privilegio de ser parte de ella, mire. Y entonces nosotros, ya una vez incorporados ahí, vamos recibiendo dones, vamos recibiendo revelación, vamos recibiendo enseñanza, vamos recibiendo vida abundante y nuestra vida se va fortaleciendo. Y a medida que vamos siendo fortalecidos y crecemos en la fe y crecemos en el conocimiento de la palabra, entonces la compartimos con otros y nos hacemos parte, digamos, de
de esta proclamación del Evangelio a las vidas de los demás. ¿A cuántas personas le ha hablado usted de la vida nueva que tiene en el Señor? A lo mejor dice, bueno, no soy el gran evangelista. Bueno, no, pero le compartió a alguien, a uno aunque sea, a uno. Recuerde usted que en el libro de Hechos dice cómo este diácono que era Felipe, el diácono, los primeros diáconos, dice que llevado por el Espíritu fue a Samaria y ahí compartió el Evangelio a todos los samaritanos. El Señor Jesús había ido primero, usted recuerda. Pero bueno, fue y compartió las buenas nuevas. Pero después de ahí dice que el Espíritu lo llevó al desierto y se encontró ahí con un etíope que iba en una carreta, uno solo. Pero a ese le compartió el Evangelio, uno solo. Porque el evangelismo no quiere decir mover masas, quiere decir transmitir el mensaje de salvación a otra persona. Pueden ser muchos, puede ser uno, no importa. La cuestión está en que este hombre creyó en la buena nueva y después la llevó a Etiopía y allá se generó una iglesia. Entonces, no importa, mire, no tenemos que ganar las grandes multitudes, pero Dios nos da la oportunidad de compartir aquellas buenas nuevas que nos dieron vida a nosotros. Y de esa manera, entonces vamos edificando nuestras vidas unos con otros. Después participamos en estos grupos pequeños de iglesia en el hogar, donde al principio, oiga, a uno le parece nuevo todo y va asimilando tantas cosas, aprendiendo de los hermanos tantas cosas y luego va creciendo. Y llega un tiempo en que pasa el tiempo y de pronto ya uno puede enseñar a otros. ¿Y de qué cosas? Pues de lo que hemos aprendido. Y eso es hermosísimo. Mire, fíjese en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, claro, Pablo es, digamos, un transmisor consumado del Evangelio, el apóstol, digamos, por excelencia. Pero de alguna manera cada uno de nosotros, amados hermanos, podemos participar de esto que le voy a leer. Dice, ¿cómo sabe usted que de alguna manera está siendo efectivo, que está transmitiendo este mover de Dios, que es como Él quiere que se edifique la iglesia a través del Espíritu? Mire, aquí está. Dice en el verso 2, la única carta de recomendación que nosotros necesitamos. Si usted quiere saber si tiene una carta de recomendación para decir soy cristiano, ¿sabe cuál es la carta de recomendación que usted necesita? Otra persona. Es una carta escrita en el corazón, que todos puedan leer y reconocer cómo hay un buen trabajo hecho en esa persona. Hay un trabajo que hicimos. Le transmitimos vida, amados hermanos. No enseñanzas, no letra muerta, vida. Con alguna persona de la que estuvimos a lo mejor sentados en un escritorio por meses, en un trabajo, un compañero de la escuela, una persona que es nuestro vecino y solamente vivió ahí unos pocos meses, pero le compartimos la vida. O quien sea, mire, un familiar, un hijo, un padre, una madre. La cuestión es que esa es nuestra carta de recomendación, que se implantó en él la vida de Cristo. El verso 3 dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Ministrar, les he dicho en otras ocasiones, en medicina ministrar es lo que hace la enfermera cuando va a poner los medicamentos a la cama del paciente. Dice, ella no administra medicamentos, ella ministra, es decir, hace que se le quede adentro. Le lleva su botecito con agua y le pone la pastilla y se asegura que se la come. Y si no, se la clava por acá, por allá, pero se la clava y se le queda la medicina adentro. Es ministrar un medicamento. Y nosotros lo que hacemos es ministrar la vida de Cristo. Pero ¿cómo vamos a ministrar lo que nosotros no tenemos? Solamente ministramos lo que tenemos. Y aquí Pablo dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Mire, ese es el crecimiento de la iglesia. Así es como la iglesia espera a Dios que crezca, con su Espíritu. Pero usándonos a nosotros, se fija, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto, dice Pablo, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados por nuestra propia cuenta, para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud viene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Eso es lo que Dios espera de una iglesia, mire.
Una iglesia en que las personas se incorporaron por medio de la labor del Espíritu. El Espíritu nos habló a través de la boca de alguien, nos compartió las buenas nuevas, pero fue el Espíritu de Dios el que nos santificó y nos preparó para obedecer a la verdad. Y después, una vez que estamos nosotros allí, vamos creciendo en el conocimiento espiritual, en sabiduría espiritual, en entendimiento espiritual, en amor. Y una vez que se desarrolla eso en nosotros, vamos compartiendo, porque el gozo, amado hermano, el gozo del Espíritu se mueve en el creyente. Es tanto el gozo que uno tiene que compartir las buenas nuevas. Cuando uno ve a una persona en necesidad, en aflicción, en enfermedad, uno le comparte las buenas nuevas. Cuando lo ve en desesperanza, en desilusión, en depresión, uno le comparte las buenas nuevas, porque el Espíritu está en nosotros. No vamos a compartir las buenas nuevas porque aquí le decimos, oiga, vaya y aprenda esos versículos y dígaselos al otro. Eso no sirve, mire. Eso es una iglesia muerta que anda compartiendo doctrina. La iglesia que el Padre espera está aquí, que está diciendo el Señor Jesús: tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. ¿Cuáles son los requisitos de Dios? Esos, que nos movamos por medio del Espíritu, no nuestra carne, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia, sino por medio del Espíritu. Pero ¿qué pasa con algunas congregaciones? ¿Por qué este mensaje es duro del Señor Jesús? Porque de pronto los hombres han tomado el control. Mire, no es lo mismo que el Señor utilice a hombres para ejercer el gobierno de la iglesia, hombres que bajo el poder, la inspiración y la dirección del Espíritu Santo vayan dándole gobierno a la iglesia, a que hombres se apoderen de la iglesia y gobiernen por su carne. Muy diferente. A eso es a lo que está hablando el Señor Jesús. Y sabe una cosa, a veces equivocamos eso y lo mezclamos de tal manera que lo echamos a perder. Cuando los dirigentes, por eso el mensaje está duro, mire, dice, le habla al ángel, sí, pero es una palabra de exhortación fuertísima. Al ángel, a ese que debiera ser un mensajero de luz, un mensajero del Espíritu de Dios, un mensajero que transmite vida y que solamente, ¿qué está haciendo? Enseñoreándose en la iglesia. El Señor Jesús viene con ese mensajero y le dice muy fuerte: estás muerto, tienes fama. Afuera pueden decir que conoces mucho la Escritura, pero estás bien muerto. Estás haciendo las cosas con tus fuerzas. No las estás haciendo como a mi Padre le agrada. No estás llenando los requisitos de mi Padre. Amados hermanos, cuando nosotros sustituimos el mover del Espíritu de Dios para hacer que la iglesia haga, se mueva, crezca, actúe, interactúe, por medio de lo que nosotros vamos declarando como personas, con nuestras ideas humanas, echamos a perder todo, mire. Nunca debiéramos dejar como iglesia al Espíritu de Dios fuera. Debemos de ser siempre muy conscientes y muy humildes de que si no es el Espíritu de Dios en nosotros, no tenemos ninguna capacidad. Pero también podemos darle gracias a Dios y decir como Pablo: no es que yo tenga capacidad alguna, pero Dios me da la capacidad. Y cada persona que es tocada en verdad es tocada por el Espíritu de Dios, no por mí, solamente fluyo en el Espíritu. Ha habido grandes equivocaciones en la iglesia. Y creo, ahora sí volviendo un poco a las etapas de la iglesia, que podemos identificar algunas. Mire, usted recuerda cuando la iglesia nació, cómo se esparció producto de la expansión del Espíritu Santo. Grandes obras, grandes milagros, grandes señales y grandes sufrimientos. Recuerda usted la iglesia de Esmirna, en el año 100 al 300 más o menos, una persecución tremenda. Algunos piensan que fueron esos 10 días que fueron 10 Césares los que persiguieron a la iglesia. Una etapa larga, unos 250 años aproximadamente de persecución. Pero después de esa persecución, en donde la iglesia se afirmó en la fe, mire, en medio de tanta persecución, entonces toma la iniciativa los hombres. Y entonces el emperador romano, ¿recuerda usted?, decide incorporar, porque vio que la iglesia era una comunidad de gente unida, de gente tranquila, de gente leal, y dijo: eso está bueno, me conviene para el imperio. Y entonces se incorpora e institucionaliza la iglesia al traste de la iglesia. Mire, no cabe eso. Si no está el Espíritu de Dios guiando, amados hermanos, y los hombres meten la mano, la echan a perder. Y después de esa cuestión, las cosas empezaron a cambiar terriblemente. Mire, empezaron a cobrar importancia, digamos, las iglesias que estaban bien con el imperio. Y
los hombres que servían, digamos, voluntariamente, exponiendo la vida y dedicadamente con un profundo, digamos, interés en conocer a Dios y transmitirlo a los demás, fueron siendo sustituidos por hombres que les interesaba el poder. Incluso algunos eran hombres acaudalados que compraban esta cosa que se llamaba el obispado. Y entonces adquirían, digamos, relevancia y, digamos, también obtenían cierto acercamiento con el César. Y así fueron creciendo las cuestiones en la iglesia. Y claro, las iglesias más grandes, las que estaban más cerca de Roma, adquirieron mayor relevancia. Y después de todo eso apareció la Edad Media, y mire, el oscurantismo religioso, la pérdida de la vivacidad del espíritu, hasta que el Señor levantó a los reformadores, recuerda usted. Vino la reforma, el despertar del espíritu en hombres que se pusieron a buscar cómo era esta cuestión, y donde ya la iglesia prácticamente estaba gobernada totalmente por los hombres, haciendo cosas de hombres, nada que ver con el Espíritu de Dios. Entonces se despierta por allá Lutero, por allá Zwinglio, por acá Knox en Escocia, etc. Y todos estos hombres que trajeron cierta luz cometieron un error muy grave, que fue poner en manos del Estado otra vez a la iglesia. Knox lo hizo en Escocia, y Calvino y Zwinglio lo hicieron en Suiza, y Lutero lo hizo en Alemania, y entregaron el mover del Espíritu de Dios de la iglesia, lo entregaron en manos del Estado, hicieron iglesias estatales. Error, se apagó. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. A todas las iglesias de todos los tiempos, cada una en su momento. ¿Y qué podemos decir de la iglesia del siglo XXI? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuánto de la iglesia del siglo XXI se mueve por manos de hombres, por ideas, grandes ideas humanas? ¿Y cuánto se sigue apoyando todavía en la fuerza del Espíritu de Dios? ¿Cuánto estamos dependiendo del Espíritu de Dios para transmitir el mensaje de salvación? ¿Cuánto, amados hermanos? Esto es lo que debemos de reflexionar. Y mire, no es una reprimenda nada más así, sin ton ni son. Y no todo nos tiene que tocar a nosotros, pero tenemos que ser cuidadosos. Nunca confiar en nuestras fuerzas, nunca confiar en lo que ya sabemos, nunca confiar en nuestras capacidades, nunca, amados hermanos. Siempre dependiendo, como dice aquí, vuelve lo que escuchaste y creíste en el principio. ¿Y qué creímos en el principio? Que no éramos nada, mire, que no valíamos nada, que no necesitábamos un Salvador, que necesitábamos de la mano de Dios, necesitábamos de su amor, de su perdón, de su cobijo, de su cuidado. ¿Y cuándo lo vamos a dejar de necesitar? Nunca. Siempre vamos a necesitar de nuestro Señor. Siempre vamos a necesitar de nuestro Señor. Y entonces dice, vuelve a eso que escuchaste, a eso que creíste al principio, reténlo con firmeza, que nunca se escape de tu mano, tenla firme. Regresa a mí. Regresa a mí. Oiga, qué dulce es el Señor Jesús. El mensaje es fuerte, pero a la vez es dulce. Qué tierno un padre que dice, regresa a mí. ¿No le parece dulce? Qué tierno es mi Señor Jesús. Quiebra el corazón. Va con este canto de tú has sido bueno en todo lo que das. Tú has sido bueno en todo lo que das. Mire, su misericordia, amados hermanos, nos quiebra. Porque Él es bueno. Tiene el derecho para castigar. Y sí hace una advertencia, te voy a sorprender un día. Voy a llegar como un ladrón. Pero vuelve a mí. ¿Qué necesidad? Es como cuando uno está con un niño que no entiende, le dice, pero qué necesidad que te ponga unos catorrazos, hombre. No le busques. ¿A poco a los papás les gusta estar regañando a los hijos y estarlos castigando? No les gusta. Pero unos que se lo proponen, Hay algunos, dice el verso 4, hay algunos, sin embargo, en esa iglesia que no se han manchado la ropa con maldad. Es decir, siempre hay un remanente que se mueve siguiendo al Espíritu de Dios. Y qué hermoso. Por eso prevalece la iglesia, porque siempre hay algunos que no se manchan. Estos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Qué hermoso, amados hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su Espíritu siempre nos hable. No nos deje nunca caer en esta letargo que nos mate. Que nunca nos deje caer en la autoconfianza, en creer que no necesitamos ya a Dios y ya sabemos cómo se hace.
Seremos dependientes del Señor y de su Espíritu hasta el último día de nuestro aliento. Padre bueno, gracias. Gracias que ahora podemos darnos cuenta, Señor, que cuando llegamos a ti, hubo un trabajo previo de tu Espíritu en nuestro corazón. Tú preparaste la tierra, Señor. Quitaste las piedras, labraste lo duro, Señor. Preparaste para que la semilla cayera y nosotros obedeciéramos al mensaje de salvación. Padre, te damos tantas gracias por habernos escogido, por haber pensado en nosotros, Señor, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos totalmente extraviados. Nos llamaste. Gracias, Padre. Gracias porque una vez insertados en tu iglesia, en el templo donde tú vives como tu Espíritu, nos permites participar, Señor, del mensaje de salvación, compartiendo con otros, Señor, ministrando a Cristo con nuestras acciones, con nuestro mensaje de amor. Padre, síguete moviendo a través de nosotros, que ministremos, Señor, tu Espíritu Santo, que ministremos a nuestro Señor Jesús, que impactemos la vida de otros, Señor, y que esa sea la garantía, Padre, de que estamos en ti. Gracias, amado Rey, que estamos aquí. Gracias por limpiar nuestras vidas. Gracias por amarnos de esa manera, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Nos gozamos de estar en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, amén. Amén. Has sido bueno por todo lo que das. Tú has sido bueno, tu fidelidad. Tú has sido bueno, pues nada me ha faltado. Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno y en tu paz descansaré. Oh, tu misericordia me ha quebrantado ante tus pies. Tú has sido bueno, como no he de alabar. Cristo, te amo, mi Dios. Tú has sido bueno, todo lo que das. Tú has sido bueno, tu fidelidad. Tú has sido bueno, pues nada me ha faltado. Tú has sido bueno, Jesús. Tú has sido bueno y en tu paz descansaré. Tu misericordia me ha quebrado